esperemos que graben. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar entonces con esa clase de hoy, ¿cierto? Recuerden, muchachos, importante, varias cosas. Lo primero es que tenemos examen ya en 15 días otra vez, ¿cierto? En 15 días tenemos examen de la próxima semana que viene, pues en 8, precisamente hoy en 15 tenemos examen, entonces entra para el examen lo que vimos la clase pasada, lo que vamos a ver la clase de hoy y lo que vamos a ver la clase la próxima semana. Entonces ustedes saben, como es un taller, ¿cierto? Taller de examen, entonces yo la semana entrante les estaré compartiendo, pues les estaré enviando pues ahí mismo a la plataforma el segundo taller para que ustedes lo resuelvan. Resuélvanlo muchachos, como les digo, concienzudamente, resuelvan ese taller, estudien que si estudian de esos talleres, pues van a tener la posibilidad, ¿cierto? Y también de la teoría, muchachos, de los libros y todo eso es importante estudiar para sacar nota. ¿Listo, muchachos? Entonces, empecemos entonces con esto. Listo, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, muchachos? Profe, yo, la nota de ese primer taller, ¿dónde la vemos? No, todavía no está, todavía no está. Ese fin de semana estará, pero si lo entregaste ya tienes buena nota, lo que acabo de decir ahorita. Listo. Ah, listo, profe. Es como mi aporte para que no vayan a cancelar. Listo. Sí, sí, profe, era la salvación. Exacto, para que no van a cancelar, entonces como mi aportecito ahí en esa parte, listo. Entonces, ese fin de semana, pero si lo entregas, entonces es seguro que ya tienes buena nota, listo. Vale, profe, listo. Dale pues. Entonces ahí estoy compartiendo la pantalla, listo muchachos. Ahí está la pantalla y entonces recordemos un poquito también qué fue lo que vimos la clase pasada. ¿Cierto? Entonces la clase pasada nosotros empezamos a trabajar un poquito con lo que es lo que fue todo lo del álgebra de Boole, ¿cierto? Toda esa parte de álgebra de Boole. Vimos un poquito de demostraciones, ¿cierto? De cómo se demostraban algunas cosas, algunas de las propiedades. Vimos primero las reglas fundamentales, como en todas partes, primero hay que ver las reglas fundamentales y después vimos, ¿cierto? Esos teoremas, ¿cierto? Este teorema o regla, puedes llamar teorema o regla, la regla del teorema de Boole. Esa regla o teorema del Boole tiene 12 reglas, mire, tiene esas 12 reglas y con esas 12 reglas, muchachos, es que nosotros vamos a comenzar a realizar reducción de circuitos. Más adelante, pues vamos a mirar qué tanta potencia tiene esto para facilitarnos la vida. Realmente todo eso es para facilitar la vida de los que están trabajando con circuitos, ¿cierto? Circuitos digitales, con computación, muchachos, eso se aplica a los circuitos digitales, se aplica a la computación, porque esta es la base, ¿cierto? Todo esto que nosotros vemos es la base tanto de circuitos digitales como de la computación actual que tenemos, la computación de base de estado clásico, ¿listo? Entonces, eso sería. Nos quedamos en la regla 11, ¿cierto? La clase pasada. Eso es muy importante que ustedes, pues los que quieran de pronto como ser un poquito más investigadores, científicos, ¿cierto? Del tema de circuitos o del tema de computación, muchachos. Entonces, esas cosas les van a servir mucho para todas las personas que vayan a ir un escalón más arriba, ¿cierto? Como ya convertirse en el futuro en científicos de la computación o en algo así por el estilo, esto les va a ser de utilidad y alguna otro montón de teorías pues que se desprenden. Listo. Entonces nos quedamos en la regla 11, demostramos la regla 11, ¿cierto muchachos? Hicimos la demostración de esa regla y dijimos que nosotros íbamos a demostrar, hoy empezamos a demostrar la regla 12 y a seguir, pues, y seguir, solo nos faltan dos reglas para terminar, por ejemplo, con todo el paquete y la álgebra de Boole que nos permite reducir circuitos, ¿cierto? Solo lo tenemos ahí. Nos faltan dos que sería las vemos, pero acá entonces vamos a demostrar la regla 12. Acá está demostrada, miren, muchachos. Profe, Dime, cuéntame. profe, disculpe, de estas reglitas que usted nos está enseñando aquí, ¿cuáles son las que uno tiene que tener como más presentes? No, de las reglitas todas, estas. Todas, porque Sí, señor. todas se aplican. Realmente todas se aplican porque usted cuando comenzamos a resolver ejercicios, usted tiene que comenzar a mirar el ejercicio y mirar cómo lo organiza y cómo pues, va aplicando estas reglas para reducirlo, ¿cierto? Para llegar a una respuesta. Más adelantico vamos a ver ese tipo de cosas, ¿cierto? Cómo se aplican. Bueno, ya vimos parte de la demostración de la regla 11 y ahorita vamos a ver más. Así similarmente es que nosotros vamos a comenzar a razonar para resolverlos, para hacer las reducciones que nos pidan, ¿cierto? Entonces, acá en la diapositiva, muchachos, mire, está demostrado la regla
la regla 10 utilizando circuitos, que una forma de mostrarlas es utilizando circuitos, otra forma es como hicimos, pues, haciendo un razonamiento lógico. ¿Listo? Está la regla 11, la regla 10, la regla 11 y está la regla 12 también. Mire, ahí está aprobada, ¿cierto? Utilizando una tabla de verdad y utilizando circuitos equivalentes, ¿cierto? Ahí está. Entonces, eso se comporta de forma igual, entonces, por lo tanto, esos circuitos son equivalentes. Nosotros vamos a mirar hoy, ¿cierto? Vamos a realizar esta regla, vamos a demostrar esta regla de forma lógica, ¿cierto? Vamos a hacer ese proceso de forma lógica. ¿Listo? O para que a ustedes les quede ahí, ¿cierto? El recuerdo de que demostramos cosas acá en esta materia. ¿Listo? Entonces, muchachos, regla 12, ¿cierto? Nos decía, vamos a copiarla por acá. Nos decía que tenemos, vamos a hacer acá, ¿sí? La regla, ¿cierto? Regla 12, ¿cierto? Entonces nos decía, déjenme en un momento, yo enfoco esto un poco mejor, a ver si enfoca mejor, un poco mejor. O por ahí. Y tenemos entonces que la regla 12 nos dice que tendríamos que A, ¿cierto? Más B multiplicado, ¿cierto? Por A más C era igual a A más B más C. No, por C. B por C. ¿Cierto? No más C, sino B por C. Esa es la regla 12. Entonces vamos a probarla, ¿cierto? Vamos a probar esa regla porque pues eso es lo que nos interesa. ¿Qué era lo que decíamos, muchachos? Para demostrar, ¿cierto? Entonces vamos a demostrar esto, ¿cierto? Vamos a demostrar. Entonces vamos a demostrar esto y esto es, ¿cierto? Entonces partimos de un punto y llegamos al otro. Entonces partimos de este lado de la igualdad y llegamos a este otro lado de la igualdad, o partimos de este lado de la igualdad y llegamos a este lado de la igualdad, ¿cierto? Ustedes parten de donde quieran, ¿cierto? Entonces vamos a ir en esta dirección. Yo lo voy a hacer acá en esta dirección, pero si ustedes quieren, ¿cierto? Pueden partir en la otra dirección, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cierto? Entonces vamos a partir de acá, ¿cierto? ¿Y qué nos dice? Y como partimos de acá, entonces vamos a partir en ese sentido, entonces vamos a coger esta parte. ¿Y qué se les ocurre a ustedes, muchachos, que podríamos hacer ahí? Aquí voy a volver a escribir, simplemente para empezar, ¿cierto? Y esto va a ser A más C, y esto simplemente va a ser igual. Entonces, ¿qué podemos hacer acá, muchachos? ¿Qué se les ocurriría a ustedes ahí que iría como el primero? Factor común, profe, pienso yo. Factor Pero común yo, con A. pero es que yo no podemos sacar un factor común porque ya está completamente factorizado, ¿sí ves? No, Distribuido. esa- Asociativa o distribuida. vamos a hacer la distributiva mejor, ¿cierto? Entonces hacemos mejor la distributiva a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces con la distributiva eso nos va a quedar, déjenme un segundo, yo abro acá al que me está solicitando, acá, listo. Entonces, ¿qué nos queda con la distributiva? Entonces nos dice acá que A, ¿cierto? Por A, ¿cierto? Más A por C, más B por A, más B por C. ¿Y qué aplicamos ahí? Pues la distributiva simplemente, ¿cierto? Distributiva. La distributiva, ¿cierto? La distributiva. Esperen un segundito. Entonces, la ley distributiva, esa fue la que aplicamos. Y ahora, muchachos. ¿Mm? Y ahora, ¿qué ven ustedes ahí, muchachos? Profe, fórmula 7. La 7, ¿cierto? Acá, ¿cierto? En ese podemos aplicar la fórmula 7. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que A, ¿cierto? Un momentico. Entonces nos va a quedar que, ¿cierto? Acá nos dice, ¿cierto? Que la 7 nos dice que A por A, pues simplemente me va a dar A, ¿cierto? Entonces esto va a ser A más, ¿cierto? A más C más B más, bueno, vamos a escribir el derecho, A por B más B por C.
¿Y esto qué aplicamos? Entonces, ¿cierto? Por 7. Por 7. Y ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Podemos que agrupar, ¿cierto? ¿O no? Sacar factor común. Sí. Pues podemos sacar un factor común, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? En A. Entonces, factor común A, que va a ser A1 más C. Y eso va a ser simplemente A por B más B por C. ¿Qué hicimos acá? Vamos, pues simplemente un factor común. Factor común, ¿cierto? Y resulta que 1 más, ¿cierto? 1 más C es igual a qué, muchachos, ¿qué propiedad es esa? O C más 1 o A más 1, ¿a qué propiedad es? La 2, ¿no? La 2, ¿cierto? Y eso nos da 1, Uno. ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces acá tenemos que A por 1, ¿cierto? Porque eso da 1 más A por B más B por C. ¿Y qué hicimos acá? Pues simplemente por la 2, ¿cierto? Por la propiedad 2, ¿cierto? Por la regla 2. Entonces, ahí tenemos y podemos sacar otro factor común, ¿cierto? Mire, acá A puede salir como factor común, ¿cierto que sí? Entonces acá tendríamos este 1 más B, ¿cierto que sí? Más B más C, ¿cierto? Y eso simplemente va a ser, ¿cierto? Por factor común. Recuerden el objetivo, muchachos. Miren el objetivo que tenemos y siempre lo tenemos que ver, ¿cierto? Siempre tenemos que ver ese objetivo. Un factor común. ¿Y acá qué tenemos? Pues igual, ¿cierto? Eso nos va a dar A, ¿cierto? Por 1 más B por 6. ¿Por qué hicimos esto? Pues por 2, ¿cierto? Y ahora esto me va a quedar así, muchachos, que A más B por C. ¿Por qué nos dio eso? ¿Por qué propiedad? ¿Con cuál podemos La quitar? Por la 4, ¿cierto? Porque A por 1 me va a dar A, ¿cierto? Es por 4. Entonces, miren, muchachos, y esa sería la respuesta. Si ves, compañero, la respuesta tuya que me estabas diciendo, ¿cuál es más importante? No, ¿cuál es más importante? Pues a la final, cierto, todas son importantes porque dependiendo del problema, pues las vamos a aplicar una o vamos a aplicar otra, ¿cierto? Entonces, Sí, señor, todas. ahora sí lo entiendo. Exacto, entonces todas serían, ¿cierto? Tanto las reglas, ¿cierto? La distributiva, la conmutativa, la asociativa, ¿cierto? Sacar factor común, todo eso es importante. Eso, muchachos, de esta manera, entonces queda aprobada, ¿cierto? Esa regla 2. Y sí, si es correcta, si es igual, ¿cierto? Entonces ya la podemos aplicar directamente en nuestros problemas. ¿Listo? Profesora, una pregunta. Cuéntame. Yo no entendí los dos pasos donde aplicaste por 2. Esta por 2. Sí, la de arriba tampoco la... Esta, mira que simplemente de acá, mira, pues, de la de arriba, ¿cierto? Mire, esta, ¿cierto? La Sí, aplicamos ahí. Mire que sacamos un factor común. Bueno, desde antes, ¿cierto? Mire, sacamos un factor común desde acá, ¿cierto? Mire, acá sacamos factor común A, ¿cierto? Sacamos factor común A, entonces ¿qué me queda? Me queda A1 más C, ¿cierto? sí, Y ahí sacamos factor común. Ahora, por 2, entonces, ¿qué es 2? Mira, la propiedad 2 me decía, ahí en el teorema, que A más 1 era igual a tener A. ¿Listo? No, profe, sería 1. A1, sí. Claro que sí. Muchas gracias. A, ¿cierto? A más 1 es igual a tener A1. La propiedad 2. Esa es la propiedad 2. Y eso fue lo que aplicamos ahí. Entonces, por propiedad 2 podemos tener, ¿cierto? Mire, que 1 más C me va a dar 1. ¿Listo? listo, profe. Y lo mismo para la otra, mire que acá, lo mismo para esta de acá. Mire que sacamos un factor común, A, ¿cierto? Me va a quedar 1 más A que multiplica a 1 más B, y lo mismo. Entonces, aplicando esta propiedad, recuerde que esta A es independiente. Esta A puede ser C, esta A puede ser B, ¿cierto? Esto puede ser P, eso puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, no solamente tienen que ser A, ¿cierto? Entonces, por eso la aplicamos ahí. Entonces, 1 más B, entonces también va a ser, ¿cierto? 1. Entonces, por lo tanto, me queda, ¿cierto? A por 1. ¿Listo?
Ah, listo, profe, es que como, pues con lo que acabaste de decir, ya comprendí porque yo decía 1 más C, pero si allá dice A+1. Exacto, no, no, muy buena tu inquietud de todas maneras. Además que muchos tienen la duda, ¿cierto? Recuerden, muchachos, ahí en el teorema están definidas a través de A, todas son A por A más A, ¿cierto? De pronto hay un B y un C por ahí, ¿cierto? Pero recuerden que esas variables pueden ser cualquier cosa. La A puede ser A, P, Q, R, cualquier vaina, ¿cierto? La C también puede ser cualquier cosa. Entonces, se aplican con tal de que estén en la misma estructura, de la misma forma, ¿listo? Pueden ser X, Y, ¿cierto? Para que no se van a dar confundir con eso. ¿Listo, muchachos? ¿Está bien? Sí, Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, con esto ya tenemos las 12 reglas. Solo nos quedaría faltando dos teoremitas principales. Nos quedaría faltando los dos teoremas de Morgan. ¿Cómo así que los dos teoremas de Morgan? Sí, son los únicos dos que nos quedarían faltando para completar como todo el esquema, ¿cierto? El esquema de todo lo que es el álgebra de Boole. De Morgan, muchachos, Morgan, pues acá se ve como de Morgan, que es como el nombre, pero naturalmente uno le dice Morgan. Este señor fue matemático reconocido, de por allá de ese mismo periodo de Boole, ¿cierto? Era conocido, precisamente, ellos eran conocidos. Entonces, pues el señor pues sabía que Boole estaba trabajando en toda esa parte de álgebra, ¿cierto? Toda la álgebra de Boole, toda la álgebra que pues se relacionaba a los circuitos con el álgebra, ¿cierto? La electrónica con el álgebra. Entonces él también pues se puso a trabajar un poco y realmente hizo un aporte pues bastante significativo. ¿Qué aporte hizo ese señor? Ese señor hizo un aporte y fue hizo una relación, ¿cierto? Entre la compuerta NaN, ¿cierto? Que es la negación de la AND, ¿cierto? Recordemos que la NaN es la negación de la AND y la negativa de la OR, ¿cierto? Entonces, negativa de la OR con la negación de la AND. Entonces, tiene una relación entre ellas y opuesto también, las puertas NOR, ¿cierto? La negación de la OR con la negativa de la AND, ¿cierto? Que son errores que nosotros cometemos a diario muy comunes, son errores muy comunes que cometemos, ¿cierto? Entonces él como que teorizó bastante acerca de ese problema y dio una solución acerca de eso. ¿Listo? Entonces acá está. Entonces, ¿qué dice su teorema, muchachos? ¿Qué dice el teorema? ¿Cierto? Pero recordemos que es una relación entre las negaciones con, ¿cierto? Las compuertas negadas a la entrada con las compuertas negadas a la salida. Eso es lo que dice. Entonces me dice que cuando yo tengo X y Y negado, ¿cierto? Eso va a ser igual a X negado más Y negado. Y cuando tenemos a X más Y negado, eso va a ser igual a X negado por Y negado. ¿Listo? ¿Cómo así? Y eso lo podemos ver muy sencillo en un circuito. Miren, muchachos, si hacemos unos circuitos, eso se puede ver, ¿cierto? Bastante, bueno, es más, acá en las diapositivas creo que están, ¿cierto? Miren, acá está, no está muy pequeño, vamos a hacerlo acá en el tablero. Entonces, mire que cuando nosotros tenemos una compuerta NaN, espérenme un segundo, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿cierto? Vamos a tener lo siguiente, muchachos. Entonces, mire, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, es muy cierto, tendemos nosotros a cometer un error acá. Miren, entonces cuando nosotros tenemos cuando nos dicen, por ejemplo, un producto, muchachos, cuando nosotros tenemos este producto, ¿cierto? A por B, ¿cierto? A por B negado, nos da muchas ganas, muchachos, de decir, ¿cierto? Nos da, ¿cierto? La conciencia nos dice a nosotros siempre que esto es, pues vamos a poner aquí más bien A, ¿cierto? Que esto va a ser A negado por B negado, ¿cierto? Eso es lo que nos dicta a nosotros, hay muchas veces. Y eso es falso, ¿cierto? Esto no se puede hacer. Eso es, hay que tacharlo, muchachos. Hay que decirle que no al subconsciente, que eso no es real, eso no es verdadero, ¿cierto? La parte verdadera es esta siguiente, ¿cierto? Cuando tenemos a A, ¿cierto? Y este precisamente es el primer teorema. Cuando tenemos a A, ¿cierto? Bueno, además, hagámosla con las letras que tienen ellos. Cuando tenemos a X, ¿cierto? Por B, a X por B, a X por Y, todo negado, esto simplemente va a ser igual a X negado más Y negado. Esto sí es correcto. ¿Listo? Eso sí es correcto. Y esa es la relación entre la NaN, la negación de la AND, ¿cierto? Y la OR, ¿cierto? La negación de la OR.
¿cierto? Ahí está. Porque mire, eso se cumple, muchachos, mire el comportamiento, acá lo tenemos. Si por ejemplo acá, eso es un producto, ¿cierto? Esto es un producto y este producto va a estar negado a la salida. Cuando está negado a la salida tiene una bolita, ¿cierto? Acá tenemos X, acá tenemos Y, ¿cierto? Entonces acá me estaría saliendo X por Y negado. ¿Listo? Y ese circuito va a ser equivalente a tener este otro. A tener esta compuerta, pero está negada acá, adelante, acá en la parte de adelante. Tener esto es tener los inversores, muchachos, de las bolitas es tener los inversores. Entonces, esto sería simplemente, ¿cierto? Acá tenemos a X y a Y también, y precisamente eso me está dando que acá va a ser a X, ¿cierto? A X negado más Y negado, ¿cierto? Y ocurre similarmente, miren muchachos, ocurre similarmente. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo que tengamos, por ejemplo, este X más Y, todo negado, ¿cierto? Esto va a ser igual, ¿cierto? Esto va a ser igual a tener a X negado por Y negado, ¿cierto? Mire que la intuición también nos diría que esto es como X negado más Y negado, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la intuición, pero no funciona de esa manera, ¿listo? Entonces, simplemente, mire, acá está esta relación. Entonces acá vamos a tener una OR, mire, esta OR que va a estar negada, esta es la negación de la OR. Acá tenemos a X, acá tenemos a Y, ¿cierto? Y aquí a la salida, pues simplemente vamos a tener a X más Y, todo negado, ¿cierto? Y esto va a ser equivalente a el circuito, al producto, ¿cierto? Que va a ser acá, ¿cierto? Vamos a tener esta A, ¿cierto? Ahí va a estar la A y va a estar acá, ¿cierto? Negada al principio. Ahí está. Acá vamos a tener la salida. ¿Y la salida cuál es? X negado por Y negado. ¿Cierto? Si ustedes hicieran una tabla de verdad, muchachos, corroborarían que esto es cierto y que esto es cierto. Daría la misma función, ¿cierto? La misma función de salida, ¿cierto? Miren, acá está. Ahí lo hacemos en el esquemático. Mire, ahí está. Y lo probamos, mire que se probó. Dijimos que, mire, el producto es igual, el producto todo negado es igual a la suma de las negaciones, ¿cierto? Y la suma negada es igual al producto de las negaciones. Mire que ahí está, se corroboró que las tablas de verdad pues dan similar. ¿Listo, muchachos? Entonces mire que esos son los teoremas de Morgan. ¿Listo? Simplemente eso, esos dos, y con eso, muchachos, ya completaríamos toda la teoría necesaria para, ¿cierto? Esto, ¿cierto? Para todo esto, para toda esta parte, ¿cierto? De reducción de circuitos utilizando álgebra de Boole. Entonces vamos a hacer unos dos ejemplitos, muchachos. Vamos a hacer esos dos ejemplitos que tenemos acá. Vamos a hacer dos ejemplitos, pero en un momentico yo le echo un poquito de tinta a este marcador. ¿Listo? Vamos a hacer eso, vamos a hacer dos. Vamos a hacer los dos ultimitos, que están como más grandecitos, y ustedes van a hacer los dos primeritos que están más corticos, ¿cierto? Para que vayan entendiendo todo ese comportamiento, ¿cierto? De esas compuertas. ¿Listo? Entonces, déjenme un segundo, muchachos. Escribimos por acá, ¿cierto? Entonces acá tenemos, muchachos, que vamos a tener este. Entonces vamos a decir acá que aplicar Morgan, ¿cierto? Aplicar de Morgan en esa expresión. La expresión A por B más C, ¿cierto? Que multiplica a A más B por C, ¿cierto? Acá está. Y todo eso va a estar negado, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar Morgan en esa expresión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión aplicando Morgan, muchachos? Es demasiado sencillo. Esto es facilísimo. Mire que simplemente vamos a tener. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Simplemente vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener a por B más C, es negado, ¿cierto? Más este otro, A más B más C, todo negado. ¿Sí es? Ahí está, aplicamos Morgan, ¿cierto? Aplicamos Morgan, digamos que eso es igual
Ahora sigamos acá, sigamos aplicando Morgan, ¿cierto? Mire que ahí tenemos dentro de los paréntesis, y le voy a seguir poniendo paréntesis simplemente para que ustedes lo vean. Acá vamos a tener que eso va a ser A, ¿cierto? Por B, ¿cierto que sí? En este primero, negado, y acá, mire, como está en una suma, entonces me quedaría en un producto, por C, más, ¿cierto? Acá vamos a tener este A negado, ¿cierto? Que multiplica a B más C y todo va a estar negado, ¿cierto? Ahora, pues sigamos aplicando Morgan, ¿cierto? Estamos aplicando solo Morgan. Acá vamos a tener, entonces eso va a ser acá en este producto, entonces simplemente aquí vamos a tener A negado más B negado y eso está por C negado más A negado, ¿cierto? A negado por, y este va a ser A B negado, ¿cierto? Más C negado. ¿Cierto que sí? Ahí estaría. Entonces, si queremos seguir, por ejemplo, digamos, muchachos, que ahí, en esa parte, pues ya nosotros acabamos con todo el proceso de Morgan, ¿cierto? Ya como que acabamos, como que ya no hay más nada que hacer, ¿cierto? Con Morgan, pero lo que sí podemos hacer es como utilizar, ¿cierto? Hacer, ¿cierto? Distribuir, hacer distributivo, ¿cierto? A ver qué nos queda y a ver si nos queda pues algo interesante, ¿cierto? No sé. Entonces, simplemente por rayar, por ensayar, porque acá ya acabamos, mire, acá ya acabamos, ¿cierto? Aquí nos decía que aplicáramos Morgan, pero ya habíamos acabado. Entonces acá simplemente va por hacer un poco más, ¿cierto? Acá tenemos A más C, acá tenemos a B negado por C negado, ¿cierto? Más, acá tenemos A negado por B negado, más, acá tenemos A negado por C negado, ¿cierto? Y mire, esas dos son iguales, y cuando son iguales en una suma, ¿qué me queda? Cuando tengo A más A, ¿qué me da? 2A no. No, bueno, cuando tengo esta, ¿qué era esta propiedad, muchachos? A más ¿a qué era igual? A. A, ¿cierto? Mire que no es igual a 2A. ¿Sí ve, compañera? Sí, sí, sí. ¿Listo? Hay que tener cuidado. Acá, sí, no, la compañera tiene toda la razón. Ella, ¿Qué número es esa, profe? Qué Sara, pena. ¿qué cosa? ¿Qué reglita yo la pongo ahí? Esta Esta regla. Esa es la cual, la número cual. ¿Qué número es esta, Muriel? No me acuerdo, no me acuerdo el La número. 5. Es La la 5, 5. compa. Sí. La Gracias. 5, regla 5. Entonces, Esas reglas son diferentes a lo que hemos Gracias, gracias. acostumbrado a ver Exacto. en Ángel la profe. exacto. Mire que esto, pues naturalmente, si estuviéramos de matemática, pues diríamos que eso es 2A, ¿cierto? Claro, la compañera tiene razón. Pero como estamos en álgebra de Boole, recuerde que eso funciona un poquito diferente. ¿Listo? Entonces, ahí estaría. Entonces, mire que acá tenemos igual, igual. Entonces, eso simplemente va a ser A más C, ¿cierto? Más B negado por C, ¿cierto? Más A negado por B. Y eso, pues, simplemente sería por esa propiedad, por 5, ¿cierto? Por 5. Y yo creo, pues, que acá está negado. Posiblemente, ¿cierto? Ya no podamos hacer, pues de pronto podamos hacer a cualquier otra cosa ahí, ¿cierto? Pero no creo, ¿cierto? Entonces, ya como que quedaría así. Es más, la dejamos acá porque estamos aplicando, la dejamos acá simplemente, la dejamos acá, simplemente es porque quisimos pues como rayar un poquito más. ¿Listo? Profe, el B, ¿por qué no es negado? El B, sí, no, está negado. Tiene que estar negado. Muchas gracias Sí, sí, sí. por mirarlo ahí. Listo, profe. Muchachos, miren, así de sencillo es que vamos aplicando todo ese tipo de cosas. Y la otra que vamos a hacer ese otro, vamos a hacer ese otro ejemplito, muchachos, que para ir avanzando, pues, para ir avanzando en todas estas cosas. Entonces, acá nos tenemos que esto AA, tenemos, ¿cierto? AA más B, acá, B por C negado, ¿cierto? Todo esto está negado y esto va a ser más D, ¿sí? Por E más F. Y F va a estar negado. Y todo esto va a estar negado. Y todo va a estar negado. ¿Listo?
Entonces, ¿qué nos da? Pues vamos a aplicar Morgan. Entonces vamos a aplicar Morgan primero. Entonces, ¿qué nos da? Entonces nos daría este. Vamos a poner un paréntesis, muchachos, simplemente para que vean la diferencia. A por B por C negado. Todo eso está negado, ¿cierto? Y como estamos aplicando Morgan, entonces viene acá encima. Y este otro, pues como será una suma, nos va a quedar en producto. Entonces, D por E más F. Todo eso estaba negado. Y como aplicamos Morgan, entonces nos quedó así. ¿Cierto? Ahora, eso. Entonces, mire cómo tenemos acá. ¿Qué es lo que tenemos? Una doble negación, mira. Cuando tenemos una doble negación, entonces, ¿qué sucede con las dobles negaciones? Pero le falta un paréntesis, qué pena. Sí, acá. Sí, ahí está. Y acá, no, allá. Listo, ahí está. ¿Y qué pasa con las dobles negaciones, muchachos? Es igual a la misma letra, ¿cierto? Es igual a la misma, ¿cierto? Entonces, eso va a ser A más B por C negado, ¿cierto? Que multiplica AD por E más F negado. Y listo, muchachos. Mire, que este se veía más feo, ¿cierto? Este se veía más feo y resulta que no, ¿cierto? Resulta que no es tan feo. Ahí ya, ¿qué podemos hacer? Pues aplicar distributiva, ¿cierto? Y mirar a ver qué se puede hacer. Pero ya hemos terminado con la parte de Morgan, ¿cierto? Ya ahí se terminó con esa partecita. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, profe? Entonces, vamos a hacer otro, ¿cierto? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro por acá. A ustedes les van quedando ahí algunos, ¿cierto? Vamos a hacer otro. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Ya se los escribo, ¿cierto? A ver cómo nos queda. Acá nos dice, ¿cierto? Eso nos dice que tenemos. Y también es aplicar Morgan, muchachos. Bueno, estamos en esa parte. Acá tenemos A, ¿cierto? Más B por C por D, ¿cierto? Más E más F, negado. ¿Listo? Y todo esto está negado. Entonces vamos a aplicar Morgan ahí, ¿cierto? Apliquemos Morgan y miremos a ver qué pasa con eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empezamos? Pues aplicándola, ¿cierto? Entonces, mire, acá tenemos un producto, ¿cierto? Acá tenemos todo un producto. Entonces voy a poner acá un corchete, ¿cierto? Para que se vea. Entonces, A más B por C por D negado. Y eso está negado. Ahora, como tenemos una suma acá, entonces va a ser, ¿cierto? Paréntesis, E más F negado, todo negado. ¿Listo? ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer ahí, muchachos? Entonces simplemente pues sigamos aplicando. Entonces mire que acá, dentro de este corchete, pues simplemente eso nos va a quedar acá, ¿cierto? Corchete. Entonces dentro del corchete nos va a quedar que esto va a ser A más B, ¿cierto? Negado más C negado por D negado, todo negado. Y cerramos el corchete. Y ahora lo aplicamos en el otro lado, ¿cierto? Acá vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tener AE negado por F negado negado. ¿Listo? Y ahora acá, ¿qué tenemos? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Otra vez corchete. Y acá tenemos, como tenemos una suma, acá me va a quedar este, ¿cierto? A negado por B negado, ¿cierto? Más este, y este como es, ¿cierto? Mire, ¿qué es esto? Eso es un producto, te va a quedar como una suma. C negado negado más D negado negado, ¿cierto? Por este otro. Acá me va a quedar FE negado y F es doble negación, entonces me va a quedar como F, ¿cierto? Entonces ahora tenemos acá este otro y precisamente ya como que estamos terminando, ¿cierto? De aplicar Morgan, A por B negado más, entonces tenemos C negado negado, entonces me va a quedar con C y D negado negado, entonces me va a quedar D, cerramos acá y ese me va a quedar así, E negado
por F. Y miren, muchachos, que ahí terminamos de aplicar ya Morgan, ¿cierto? Mire, ¿qué sigue? Pues simplemente podríamos hacer una distributiva y mirar qué sucede, pero como no nos lo están pidiendo, entonces lo vamos a dejar así. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿cuál regla es esa que la doble negación La doble negación. de una le resta a la otra? Miremos a ver, que no me acuerdo, yo no me acuerdo casi de los La números. nueve. Miren, acá está, la 9. La 9, regla La 9. doble negación le resta una a la otra, ¿sí? Exacto, sí, Ah, listo, listo. dale. Es la 9. Yo no me las aprendo tanto como de memoria, muchachos. No me acuerdo bien de esas expresiones como tanto de memoria. Miren, muchachos, y aquí hay un montón, mire. Acá tenemos un montón para aplicar Morgan, ¿cierto? Mire, ahí tenemos varias. Acabamos de hacer, ¿cuál es esta? La segunda C, ¿cierto? Acabamos de hacer esa segunda C. ¿Hacemos otro de estos o ya estamos bien así para seguir con el tema? ¿Usted qué les parece? No, profe, otro. ¿Hacemos Hagamos otro? otro. Listo. ¿Cuál hacemos de ahí? ¿Cuál les parece ahí que está como bueno para hacer? Muchachos, ¿cuál les gusta? No sé, profe, ¿cuál está más jodido? No, todos están muy fáciles. No, todo está facilísimo. Hacemos el otro C, ¿o qué? ¿Cierto? Vale. Hagamos ese otro C también. Está como, vamos a... Terminamos de copiar ahí, porfa. espérenme un momentico. Yo lo copio acá y ya les comparto la pantalla. ¿Listo? Es que todavía no he terminado de copiar el otro, pero que no me Ah, pongo ahí. y ya lo borré. Ah, Y ya lo borré. Míralo en el videito y queda el videito, ¿listo? listo, profe. Ya lo había borrado. Qué pena con vos, hombre. Juli, yo le tomé. Pantallazo. Pantallazo. Si quieres, se lo mando. Porfa, es que me faltó la última línea, weón. Compártelo ahí, compañero. Compártelo ahí. Listo, ahí está. Gracias, Ya, también quedan ahí en el videito, muchachos. Entonces, este C negado por D más E por F, todo esto está negado. ¿Sí está así? Sí, está así. Profe, comparta la de la cámara, porfa. Que Exacto. estamos en la otra. Y voy para allá, que apenas estaba copiando. Listo. Ah, vale. Entonces, ahí está, ¿cierto? Ese es el punto, ¿cierto? El punto C también, de ahí de esa partecita. Entonces vamos a mirar qué sucede con esto. Entonces vamos a aplicar Morgan, ¿cierto? Entonces apliquemos Morgan, ¿cierto? Y tenemos acá simplemente que hacerlo, ¿cierto? Entonces acá tenemos, esto va a ser igual, ¿cierto? Aplicar Morgan, entonces mire, tenemos una suma, mire que tenemos una suma, entonces esto me va a quedar, simplemente lo voy a hacer acá, A por B negado, todo negado, ¿cierto? Por C negado, por D negado, todo negado, por, ¿cierto? E por F y todo eso negado, ¿cierto? Ahí va a estar. Ahora mire, acá estamos aplicando simplemente Morgan, ¿cierto? Ahora acá, mire que tenemos productos, entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. A negado más B negado, negado, ¿cierto? Que multiplica a C negado, negado, más D, ¿cierto? Por E negado, más F negado. ¿Listo? Entonces, esto simplemente me va a quedar, ¿cierto? Que vamos a tener A más B, C, ¿cierto? Doble negación, entonces me queda como C, más D negado, por E negado más F negado. ¿Listo, muchachos? Y ahí se terminó, mire, se terminó ya Morgan, ¿cierto? Ya no podemos aplicar más Morgan. Ya, ¿qué podemos hacer? Pues aplicar una distributiva, aplicar alguna cosa de esas y ya, ahí estaría, ¿cierto? Ahí estaría ese tipo de cosas. Listo, muchachos, mire que esto pues realmente es bastante sencillo, eso no es complejo, no es nada complejo realmente, ¿cierto? Entonces mire que aplicar Morgan no es nada complejo, pero de pronto van a haber algunos ejercicios que pues hay que llevarlos a su mínima expresión, entonces ahí está, podemos aplicar Morgan, podemos aplicar las leyes del álgebra de Boole, podemos aplicar las leyes, ¿cierto? Podemos sacar factores comunes, aplicar distributiva de las diferentes maneras que vimos, la distributiva, la conmutativa,
podemos aplicar todas esas leyes y ya, pues ahí vamos a tener todo el compendio, muchachos, todo el paquetico que nos van a servir para resolver cualquier tipo, reducir cualquier tipo de circuito. ¿Y con qué intencionalidad se hace, muchachos? Se hace con la intencionalidad de poder, ¿cierto?, hacer simulaciones más fáciles, hacer montajes más fáciles, que nos cueste menos, ¿cierto? Menos tanto en recurso como en trabajo, muchachos. Esa es la intencionalidad de todo esto. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos, con esa intencionalidad, vamos entonces a mirar, ¿cierto?, algo otros puntos, ¿cierto? Por ejemplo, este punto que tenemos acá. Y me dicen, ¿qué me dicen, muchachos? Simplifique. Es lo que me están diciendo acá. Simplifique, ¿cierto? Simplificar la siguiente expresión, ¿cierto? Vamos a tener esa expresión. Vamos a tener que esto es, acá, A por B, que multiplica AC más B por D, ¿cierto? Más A por B, cerramos el corchete y acá una C. Entonces, miren muchachos, me están diciendo simplificar. Pero con eso, sí, pues usted realmente podría decir en algún momento, no, yo no quiero simplificar, yo no quiero hacer nada de eso, sino que voy a hacer el montaje completo de ese circuito, ¿cierto? Lo voy a hacer. Entonces, usted se va a Proteus y comienza pues a trabajar sobre el montaje. Y pues le da, ¿cierto? Puede que le dé, pero cuando usted lo vaya a llevar y pues va a tener pues facilidad porque es simulado, pero cuando usted vaya a montarlo de pronto en una protoboard o hacer una tarjeta para el circuito, ¿cierto? Que le sirve para algo, entonces resulta que eso va a quedar muy grande. Entonces, cuando eso se dice que es grande, entonces lo que va a gastar es más recursos. Claro, usted lo va a mandar a hacer en una impresión 3D, ¿cierto? Usted va a mandar a imprimir el circuito en 3D, entonces en una impresora 3D, entonces le va a costar mucho más dinero. Si usted va a comprar los elementos, ¿cierto? Para hacerlo, para construirlo, una baquela, ácido, y hacer eso, va a tener que comprar una baquela más grande, va a tener que comprar más circuitos integrados, va a tener que comprar más elementos, ¿cierto? Entonces va a ser más costoso. Entonces eso para nosotros no es bueno. Entonces para eso existe el álgebra de Boole, para simplificarlo. Entonces en ese sentido, ¿qué podemos hacer para simplificar ese circuito, muchachos? Compañeros, compañeras, ¿qué harían ustedes primero? ¿Qué se les ocurre? Pero yo pensaría en destruir ese paréntesis que está ahí, no sé. Exacto, claro, sería como lo más natural, ¿cierto? Hacer distributiva, ¿cierto? Sí. Entonces, hacer distributiva sería como lo más natural, ¿cierto? Que tendríamos que pensar. Entonces, acá tenemos A por B, ¿cierto? Por C más A por B negado por B por D, ¿cierto? Más A negado por B negado que multiplica a C. ¿Y qué aplicamos acá? Pues simplemente aplicamos la distributiva, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos acá. Distributiva. Aplicamos la distributiva. Así de sencillo, ¿cierto? Ahora, ¿qué más se les ocurre? Profesor, B negada por B no da cero. Pues Exacto. ahí diría todos esos ceros. Exacto, mire, entonces acá, ¿cierto? Esto nos dice el compañero, eso está muy bien, mire. Eso es lo que hay que comenzar a mirar en todos esos circuitos, ¿cierto? B por C más A, ¿cierto? Pero acá tenemos que B negado por B o B por B negado me va a dar 0, ¿cierto? Por D, eso va a ser más A por B por C. Y eso lo hicimos ¿por cuál? Por 8, ¿cierto? Por 8 hicimos eso. Que me dice que A por A negado me va a dar 0, ¿cierto? Por 8. ¿Listo? ¿Cierto que sí? Recuerda que eso lo estamos haciendo paso por paso. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Entonces acá tenemos también que cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar
0, ¿cierto? ¿Esa qué propiedad es, muchachos? Entonces acá, eso es A por 0, esto es 0, ¿cierto? Más A por B negado, ¿cierto? Por C. ¿Y esto es por cuál? Por 3, ¿cierto? Que me dice que A por 0 va a dar 0, ¿cierto que sí? Eso es por 3. ¿Listo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y entonces esto, ¿cierto? Recuerden que aquí estamos haciendo esto, es paso por paso, ¿cierto? Entonces por eso aplicamos todo una por una, ¿listo? Por C, y esto simplemente va a ser, ¿cierto? A negado más B negado por C. ¿Y eso por qué es? ¿Esta por qué es? ¿Por qué propiedad es? ¿Por qué propiedad podemos quitar ese 0? Esa es la 1, ¿no? Que La cualquier 1 cosa que uno sume por 0 va a dar el mismo valor. va a dar el mismo valor, La misma entonces por 1. expresión. Exacto, entonces por esa nos da eso, por 1 nos da eso. Y ahora, aplicamos, ¿cierto? ¿Qué es lo natural? El producto. Aplicar nuevamente distributiva, ¿cierto? Por distributiva, eso me va a quedar A. Bueno, es más, ya aquí no lo voy a poner con corchetes. Entonces vamos a aplicar, vamos a hacer la distributiva. Entonces me va a quedar A, ¿cierto? A por B negado, por C, más A negado, por B, por C. Y eso, muchachos, hicimos distributiva nuevamente, ¿cierto? Distributiva. Y ahora, Esa C por C es igual a C. exacto, C por C es igual a C, es AA por B, eso va a ser por C, más A por B por C. Y eso lo hicimos, ¿cierto? Eso lo hicimos por 7, ¿cierto? Por 7 hicimos esa. Ahora. ¿Un factor común, profe, o qué? Factor común, sí. Y B negado C. Okay. B negado por C, claro que sí. Es B negado por C, ¿cierto? Factor común de A más A negado, ¿cierto? ¿Y eso es por qué? A factor común, ¿cierto? Factor común. Factor común. Listo. Y entonces acá tenemos que esto va a ser igual a B por C. ¿Y esta es qué? 1, ¿cierto? Sí. 1. Y eso es por la propiedad. La 6. La propiedad 6. Ahí está. Por 6. Y entonces, y esto es, acá, B por C. B negado por C, ¿cierto? B negado por C. Y esto es por la propiedad ¿cuál? La 4, ¿cierto? Podemos quitar el 1. A por 1 me va a dar A. ¿Cierto que sí? Propiedad 4. Sí. Y ahí está, muchachos. Y llegamos a la mínima expresión de ese, ¿cierto? De esa expresión, pues de esa función de salida de un circuito, ¿cierto? Miren, llegamos a la mínima expresión. Entonces ustedes miran, muchachos, que si les pidieran hacer, ¿cierto? La simulación de ese circuito o el esquemático de ese circuito, pues simplemente les quedaría mucho más fácil hacer este de acá que hacer este, ¿cierto? Quedaría mucho más complicado hacer de donde partimos, ¿cierto? Partimos de un lugar y aplicando todas las propiedades en forma lógica, mira dónde llegamos, ¿cierto? Mira dónde llegamos. ¿Cómo quedaría? Otra cosa importante, muchachos, con esto es que a ustedes les van a preguntar, lógicamente, muchachos, en el examen se les va a preguntar el esquema, ¿cierto? ¿Cómo quedaría el esquema? Entonces hay que comenzar también a dibujar ese tipo de esquemáticos. ¿Cómo quedaría este? Entonces mire que acá simplemente tenemos un producto, ¿cierto? Un producto que es un producto booleano, se va a representar con la compuerta A y una de ellas, ¿cierto? Una de las entradas va a tener un inversor, ¿cierto? Va a estar negado.
Entonces, voy a borrar acá, voy a borrar Pues, esa espere, a representar el simplificado, ¿cierto? El resultado final. claro, no, al final, sí. El Sí, sí, final. porque representar el primero muere uno loco. Exacto, está muy grande, está bastante grande. Entonces, podemos borrar. Acá de este ladito. Entonces, mire que el circuito, ¿cierto? El esquemático de ese circuito va a ser muy sencillo, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a tener la entrada B, la entrada C, ¿cierto? Y la entrada, esa entrada B está negada, entonces tiene un inversor, ¿cierto? Y ahora simplemente, pues eso está en una compuerta, en esta compuerta, en la compuerta A, que es la representación del producto. Y aquí vamos a tener, pues simplemente AB negado por C. Esa sería la salida del circuito. ¿Sí es, muchachos? Así de sencillo va a ser ese circuito. Mientras que si dibujamos el primero, pues el primero está más complicado. Primero van a necesitar más compuertas SAN, van a necesitar más todo. Entonces, mire, realmente esos dos circuitos, ¿cierto? No son iguales. Mire que yo nunca les digo que son iguales. Lo que sí van a suceder es que son circuitos equivalentes, ¿cierto? Son circuitos equivalentes y esos circuitos equivalentes entonces van a tener la misma respuesta. ¿Listo? Profe, sí, ahí yo tengo una pregunta. Es que de pronto con ese último comentario que hiciste es donde tengo... A ver, es muy claro que de una expresión inicial se simplifica y se llega, ¿cierto? Eso es muy entendible. Sí. En la práctica, ¿por qué uno habría de tener un circuito como el de arriba sabiendo que se pasa como el de abajo? No, Okay. espérate. Resulta que usted tiene un problema. Todo esto va a partir, ¿cierto? Todo esto va a partir, por ejemplo, de un problema. Te contratan, ¿cierto? Todo esto van a ser problemas. Te contrata una compañía, ¿cierto? Que, digamos, te contrata EPM, ¿cierto? Digamos, te contrata EPM para llevarle agua a un pueblo que está por allá en una montaña muy alta, ¿cierto? Y no tiene fuentes de agua cercanas, ¿cierto? Entonces, el problema es que la fuente de agua está pues más abajo, está en un río, ¿cierto? Hay un río que pasa, pero el agua no llega de forma natural allá y usted tiene que generar un circuito, tiene que generar la forma de subir esa agua a ese lugar. ¿Cómo lo sube? Utilizando unas bombas, ¿cierto? Utilizando todos los mecanismos, pero usted tiene que regular y controlar todo el sistema, ¿cierto? Usted tiene que controlar todo el sistema y lo tiene que hacer en forma automática porque usted no va a tener una persona, ¿cierto? Corriendo a cerrar válvulas, abriendo y cerrando válvulas cada que los tanques se vacíen, ¿cierto? Entonces se van a llenar. Entonces tiene un montón de condiciones. Tenés que cumplir con un montón de condiciones. Y al tener que cumplir con todo ese montón de condiciones, te van a salir expresiones de este estilo, ¿cierto? Sí. Cuando estás en así como hicimos, vos estás en el laboratorio. Sí, profe. Así como hicimos en el laboratorio con el punto de llenado de tanque, ¿cierto? Entonces se hace todo un esquemático, ¿cierto? Todo eso y llegamos a unas expresiones generales, unas expresiones grandes. Pero claro, no vamos a hacer un circuito de ese tamaño, sino que vamos a hacer toda la reducción. Vamos a hacer toda la reducción y vamos a llegar a un circuito más pequeño que me va a permitir hacer lo mismo que yo hiciera con las expresiones que me encuentro pues del planteamiento del problema, ¿cierto? Para eso es que, de esa manera es que funciona este tipo de cosas. Y funciona en todas partes de esa manera, porque realmente eso funciona no solo como para llevar agua, por ejemplo, un sistema de riego o el control de esas máquinas que están en las compañías, esas máquinas que cortan o que hacen piezas, esos tornos que hacen piezas de forma automática, todo eso, muchachos, los robots que ensamblan autos, los robots que ensamblan los carros, esas máquinas que son robóticas, que ensamblan todo eso, y ahora mucho más, muchachos, todo esto que estamos teniendo con el Internet de las cosas y todo eso, que no se está haciendo, ¿cierto?, con circuitos físicos, sino que se está haciendo de forma programada, pero realmente funciona con la misma lógica, ¿cierto? Eso funciona absolutamente con la misma lógica. Entonces, es eso para lo que nos sirve ese tipo de cosas, ¿cierto? Para hacer esos controles en algún momento, si no los vamos a hacer programados. ¿Listo? Y las máquinas siempre van a necesitar un control. Por ejemplo, todos esos tornos necesitan un control de este tipo. Las bandas transportadoras de algo necesitan controles de ese tipo. Estos robots que ensamblan automóviles o que ensamblan motos, que ensamblan todo ese tipo de cosas, necesitan cosas de este estilo, ¿cierto?
necesitan control, necesitan programación y necesitan controles de este estilo. ¿Listo? Entonces, de ahí es donde va a surgir todo esto, ¿cierto? Listo, profe, muy claro, muchas gracias. Dale, muchachos. Entonces, hacemos más, hacemos otro, vamos a hacer otro, vamos a hacer más puntos, está muy temprano, ¿cierto? Vamos a hacer más puntos y vamos a hacer este otro. Vamos a ver cómo nos queda, ¿cierto? Vamos a hacer la simplificación de este otro. Pues no necesariamente, muchachos, siempre nos va a quedar un circuito completamente simplificado, ¿cierto? No necesariamente nos queda un circuito completamente simplificado, pero sí nos va a quedar un poco más, ¿cierto? Un poco más pequeño que de donde empezamos, ¿cierto? Esa es la idea con esto. Entonces vamos a mirar, vamos a simplificar este otro. Entonces acá tenemos simplificar, ¿cierto? Vamos a simplificar. Acá tenemos AA, ¿cierto? Por BC más AA, AB, AC negado, más AA, ¿cierto? A negado, B negado, C negado, más A, B negado, C, más A, B y C. ¿Listo? Tenemos eso. Listo. Ahora, simplificar. ¿Qué hacemos, muchachos? Mire que ya nos dieron productos, ya no podemos utilizar distributiva, ya no podemos hacer nada de ese estilo. ¿Qué haríamos ahí? Profe, pues ahí yo pienso que primero de pronto como ver los factores comunes, ¿no? Exacto, ver los factores comunes. Eso es correcto. ¿Y dónde vemos un factor común por ahí que nos sirva para algo, muchachos? Esa es la otra, ¿cierto? Esa es la otra pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Y qué nos sirve? ¿Cierto? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué nos sirve? ¿Cierto? ¿Qué realmente? Pues realmente yo puedo sacar un montón de factores comunes, ¿cierto? Pero realmente, ¿cuál es el factor común que sí nos va a servir un poco más para que se simplifique? Eso, pues hay que comenzar a operar, ¿cierto? Hay que comenzar a ver, ¿cierto? Cuéntame, ¿qué me vas a decir? No, que por ejemplo, el que uno ve primero que se repite más como a simple vista, por ejemplo, el negado, es como el que más se repite. Entonces, mire este, por ejemplo, mire qué tal si agrupamos, ¿cierto? Si sacamos factores comunes entre este y este. ¿Cierto? Que se ve muy estratégico. Eso, o colocar, por ejemplo, eso, uno de los tres, A, B, C, pero los que no están negados. Y ya empezar a encerrar los que le hagan falta. Exacto. Para ¿Y completar qué tal? los otros. Exacto. ¿Y qué tal, por ejemplo, este con este? ¿Qué tal si le sacamos factor común a eso, ¿cierto? Entonces, mire que eso se ve bastante estratégico, ¿cierto? ¿Por qué se ve bastante estratégico? Porque mire, acá con este y este que podemos sacar como factor común, podemos sacar a BC, ¿cierto? BC, que va a multiplicar a A, ¿cierto? Más A. ¿Cierto que sí? Entonces, mire que ya tenemos una propiedad. ¿Cierto? Y acá, ¿qué me quedaría? Pues igual, BC negado, B por C negado, que multiplica a A más, ¿cierto? A negado. Y eso me va a quedar simplemente más A por B negado por C, ¿cierto? Entonces, mire, ¿qué hicimos acá? Pues simplemente sacamos factores comunes, ¿cierto? Factor común. Factor común, eso fue lo que hicimos ahí. ¿Cierto? Ahora la propiedad, ¿cierto? ¿Cuál era la propiedad? Que A más A negado me daba 1, ¿cierto? 1. ¿Cierto? ¿Y esa era qué propiedad? La 6, ¿cierto? Propiedad 6. Entonces acá nos va a quedar que esto va a ser AB por C, ¿cierto? Que multiplica a 1, ¿cierto? Por 1 más B negado por C negado por 1 más A por B por C. Y esto simplemente es por la propiedad 6, ¿cierto?
por la propiedad 6. Por la propiedad 6. Ahí estaría. Listo. Y eso simplemente me da igual a B por C más B negado más A por B negado por C. ¿Y eso es por qué, muchachos? ¿Qué propiedad me permite quitar los unos? La 4, ¿cierto? Sí, profe. La propiedad, si es la 4, si es la 4, ¿cierto? Por 4, porque nos dice que A por 1 me va a dar A. ¿Listo? Y ahora, ¿qué más hacemos? Ahí podemos muchachos? sacar otra vez a B negado, profe, ok. B negado como factor común. O no es conveniente. Sí, Miremos como a ver, factor común miremos. de De B, a ver ¿cierto? qué nos- B negado, claro, ese es el conveniente. Mire, B negado, ¿cierto? Y me va a quedar esto, que va a ser, ¿cierto? Acá me va a quedar C negado más C, ¿cierto? C AC, negado. profe. Pues sí, AC. Ese va a ser, ¿cierto? Entonces acá me queda. Sí será. Espérate un momentico, yo miro. Sí, entonces B negado, ¿cierto? Vamos a sacar ese B negado. Y entonces, acá me va a quedar, ¿cierto? B negado, que me queda C negado más, ¿cierto? AA por C. Bueno, o acá, ¿cierto? Simplemente AC por A. ¿Listo? Espérate un momentico. Este C, yo creo que acá tengo un error. Este C no está negado, muchachos. Este C está sin negar. ¿Listo? Bueno, no, este C sí está negado. Y acá me equivoqué, mire, ¿cierto? Este C, espérate, no, vamos bien. Está bien, vamos bien ahí. Está bien. ¿Y hay alguna propiedad, muchachos, que podamos, ¿cierto? Tener ahí. La 11. Profe, pues, bueno, La propiedad 11, sí funciona. Sí funciona la propiedad 11, muchachos. Vamos a mirar. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espérese acá. Miremos a ver. No, pero ya me di cuenta que no, no sirve. Sí, acá está. Tendría que estar, es al contrario, ¿cierto? Tendría que estar al contrario. Entonces ahí, ¿cierto? No me está funcionando todavía esa propiedad 11, ¿cierto? Profe, ¿qué tal la 6 si sacas factor común dentro de lo que tenés en el paréntesis? Listo, vamos a mirar acá. Entonces vamos a mirar otra posibilidad, ¿cierto? Déjame, yo le comparto acá. Entonces, esta como que no nos sirvió para mucho, ¿cierto que no? Como que no sirvió para mucho, entonces esa no me sirvió, ¿cierto? Porque pues, me deja como ahí, ¿y qué hago acá? No sabemos. Pero ¿qué tal si sacamos factor común acá? Esta, y sacamos de factor común a C. ¿Qué les parece? Pues lo mismo, ¿no? Vamos a sí, mirar. pero yo creo que ahí sí podríamos aplicar la 11. Cierto que sí, yo creo que cierto que sí. Ahí está, entonces sería C de factor común de B, ¿cierto? Más B negado por A, ¿cierto? Más B negado por C negado. Y acá simplemente que hicimos factor común. Si ves que ahí ya me queda, ¿cierto? Un poco Así la mejor, acomodó. ¿cierto? Ahí queda un poco mejor. Y entonces ya, ¿esto qué va a hacer? Esto por 11, ¿qué era lo que nos daba por 11? Entonces, eso va a ser C, que multiplica, ¿cierto? Y eso sería AB por A, ¿cierto? AB más A, B más A, sí. ¿cierto? B más A utilizando la propiedad 11, ¿cierto? Y esto va a ser por 11. ¿Y ahora qué hacemos? Pues simplemente hacemos distributiva, ¿cierto? Entonces eso va a ser B por C, que la voy a poner de una vez al derecho, más A por C, ¿cierto? Más B por C negado. Y esto va a ser, pues aplicamos distributiva simplemente. Ahí está. ¿Podríamos hacer algo otra cosa? Yo creo que no, ¿cierto?
ya, yo creo que eso sería como, ya, si sacamos más, se pueden sacar factores comunes, pero ¿para qué? No hay necesidad porque no nos va a servir para mucho, ¿cierto? No nos va a permitir eliminar nada, ni nada de eso. Entonces, por lo tanto, esa expresión queda de esta manera. De esa manera quedaría esa expresión. ¿Listo? Entonces mire que acá, vea, dependiendo, ¿sí ves, muchachos? Dependiendo que agrupemos, mire que agrupamos pero algo y ese algo no nos funcionó bien, ¿cierto? No nos dio nada, ¿cierto? Entonces, pues tuvimos que retroceder un poco y mirar cómo quedaba, ¿cierto? Cómo quedaba la otra expresión. Entonces siempre tenemos que comenzar a mirar esos problemas en forma global y mirar a ver cómo llegamos a la mínima expresión necesaria, ¿cierto? Para poder tener la reducción de los circuitos. Déjenme un segundo. Profe, ahí no podríamos, por ejemplo, reducir ese BC más el BC negado a... Ah, no, mentiras. Miento. No, aplica la propiedad ahí. Cierto, no se puede, ¿cierto? Ya, si pudiéramos sacar un factor común, sí. Si, por ejemplo, estuviera C sin negar. No, yo digo es la propiedad 6 que dice que A más A negada es igual a 1, pero ahí los dos no están negados como si fuera solo 1, sino entonces... Exacto. Entonces, sí, no se puede aplicar. Entonces, mira, muchachos. Bueno, si fuera así, lo que el compañero dice, si está fuera, muchachos, si la tuviéramos así, A más C más A por C más A, ¿cierto? Más no, B, ¿cierto? Esto es B por C. Y la tuviéramos así, ¿cierto? Si la tuviéramos así, sí podríamos aplicar la que el compañero está diciendo, ¿cierto? Que A más A me va a dar A. ¿Listo? No, que A más A negado me da que eso me da 0. ¿Cuánto me da? La propiedad, ¿qué es lo que me dice? 1. 1, sí. ¿Sí? Podríamos aplicar eso y mirar a ver para qué nos serviría. Pero en este caso no es el caso. ¿Listo? No se puede hacer. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuándo sabemos que ya terminamos? Porque, por ejemplo, ahorita dijimos, no, ya no se puede aplicar con esta más reglas, entonces lo borramos y lo miramos por otro punto, ¿cierto? Exacto. Y aquí es donde estamos en ese momento. Pero en ese momento que se le puede aplicar más, ¿cómo sabemos que ya acabamos? Porque no le podemos aplicar más. Mira que lo que nosotros vemos hasta que podamos aplicar alguna de las leyes. Si podemos factorizar, acá podríamos factorizar y aplicar alguna de las leyes. No, ¿cierto? Mira, por ejemplo, si sacamos el C como factor común, me va a quedar AB más A y ahí no se puede aplicar nada, ¿cierto? Si sacamos, es el único que podríamos sacar y viene desde este que ya está, ¿sí ves? Entonces, mire que cuando no podemos hacer más nada, entonces, ¿qué decimos? Ya creeríamos que es la mínima reducción. ¿Cierto? No hay como una metodología para decir, ve, ya acabamos, ¿no? Acabamos cuando no se puede hacer más nada. Esa es como la... Sí, sino que ahorita, como vimos que tampoco podíamos aplicar más nada, entonces de pronto uno en el examen, si uno en el examen lo hubiera dejado con la respuesta que estaba antes, sí. le falta un poquito, le faltaría un poquito para el 5, ¿cierto? Porque no está completamente reducido, ¿cierto? Entonces, mire qué fue lo que hicimos ahorita. Vimos por un camino y vimos que no llegamos a ningún lado. Entonces nos devolvimos y intentamos otro camino. Ese otro camino nos dio algo más, ¿cierto? Entonces ese era el camino correcto. Si el otro camino no nos hubiera dado nada, tampoco, entonces no podemos hacer más nada. ¿Listo? Entonces lo dejamos como estaba. ¿Listo? Listo, profe. Entonces la sugerencia es buscar los caminos hasta que ya no se vea definitivamente. Exacto, hasta que no se pueda hacer más nada. ¿Listo? Y eso, pero eso tiene muchos caminos. Yo intenté otra forma, pues factorizando de otra forma y me dio uno diferente a este. Un poquito más reducido, entre comillas. ¿te dio más reducido? Sí. Pero no sé. La idea es que es complejo que quede de pronto un poco más reducido porque que te fuera dado por otro camino y te fuera llegado a una expresión así, ¿cierto? Pues está bien, ¿cierto? Sí. Pero no sé, ¿cierto? No sé, ¿cierto? Habría que mirarlo, ¿cierto? Si se puede reducir más por otra parte.
Yo No, creería que sino no. que desde el inicio cogí otros valores. Si ves el primero y el tercer término, mira que son B y C. Ay, no, yo Primero, la cagué. No, la cagué. No, olvídelo. Olvídelo, profe. Está ahí bien. está, ahí Suerte. está, listo, ahí está, ¿cierto? Que tenemos, ¿cierto? Tenemos que tener algo de cuidado, listo, cuando por el camino que estamos cogiendo. Mire, muchachos, entonces lo que sigue es hacer el esquemático, listo. Voy a borrar acá para que hagamos el esquemático también, que eso es importante. Eso se va a preguntar en el examen, ¿cierto? Entonces, que vamos a tener que esto, la respuesta final va a ser AC más A por C más B negado por C. Ese sería, ¿cierto? Lo que tenemos ahí. Entonces, el esquemático entonces simplemente vamos a tener a B y a C, ¿cierto? Entonces vamos a tener a B y a C como entradas del circuito. Y ahora pues tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es el único que está negado? Pues acá me salté una negación, ¿cierto? ¿Eso lo escribí al revés o qué? Eso lo escribí mal, ¿cierto? Que lo escribí mal, muchachos, o está bien escrito. Era B negado, C negado, en el último término. Negado también. Al final, profe, ya. Me lo vuelven a hacer eso. BC, ¿cierto? B por C Más A A por por B C. No, A por C, profe. A por C. A por C. Y finaliza con B negado por C negado. B negado por C negado. Sí, señor. Listo. Entonces ahí vemos que B y C están negados, entonces tenemos que poner un inversor, ¿cierto? Acá tenemos que poner inversores ahí. Y ese sería pues ese último producto. Entonces, como es un producto, entonces va en una compuerta, ¿cierto? En una compuerta AND, ¿cierto? Porque es un producto. Ahora, ¿cuál otro sigue? Pues podemos tener A, B, C o A y C, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer por acá uno en la parte de arriba. Acá tenemos este producto también. Entonces este va a ser A, ¿cierto? Vamos a tener AA. Vamos a tener a AA por ahí y vamos a tener a C, ¿cierto? Entonces vamos a tomar a C de por acá, viene por acá y viene por acá. Entonces vamos a tener A por C y por acá vamos a tener el otro producto, ¿cierto? Que es a B por C. Entonces acá vamos a tener a C de acá, ¿cierto? De este punto. Vamos a poner primero el B, ¿cierto? B de este punto que viene acá y vamos a tener a C también. ¿Listo? Ahí estaría. Y se están sumando, miren, ya todos los productos se están sumando. Entonces vamos a sumar primero, ¿cierto? Pues podemos hacerlo en cualquier orden. Ustedes saben que eso no hay ningún problema. Y se están sumando. Entonces, como se suman en OR, porque OR es la compuerta para las sumas, ¿cierto? Ahí se está sumando y luego se suma en la última OR, ¿cierto? Acá estaría este con este y esta sería la salida, ¿cierto? Esa sería su expresión de salida y ese es el circuito, muchachos, que me está representando esa salida, esa reducción. A más C más B negado por C negado. ¿Listo, muchachos? Ahí estaría. Ese sería nuestro circuito y podemos ir a simularlo, ¿cierto? Podemos hacer toda la simulación de ese circuito. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo, profe. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo ese tipo de cosas? Sí, profe. ¿Hacemos otro? ¿O ya están cansados? Pues para comer algo. Claro, profe. ¿Ah? Ese último pedacito sí me perdí, profe. ¿Cuál? ¿En este? Sí, En el señor. circuito. En el circuito. Sí, profe, es el que me... Mire que acá tenemos productos, ¿cierto? Tenemos productos. ¿Sí los entendés? Sí, señor, eso sí. Los productos se representan con compuertas booleanas. ¿Listo? Con estas compuertas, ¿cierto? Los productos booleanos son compuertas AND. Entonces, mire que tenemos tres productos. Entonces, por eso tenemos tres AND, ¿cierto? Tres compuertas AND. Resulta que B y C están negadas, ¿cierto? Entonces, B y C están negadas. Entonces, mire, este es el producto, ¿cierto? Producto B y C. Entonces, mire que acá tenemos, ¿cierto? B, ¿cierto? Mire que acá tenemos producto B negado, C negado. ¿Listo?
Y mire que acá en esta parte de arriba, ¿cierto? Acá en esta de acá, vamos a tener el producto A más C. A más C, no A por C. A por C, ¿cierto? Porque mire que está entrando el A y está entrando el C. Y en ese de acá abajo, pues vamos a tener el B, mire, vamos a tener B. Mírelo, por acá está, ¿cierto? Y vamos a tener el C. Y ese va a ser B por C. Ahora todas están sumando, ¿cierto? Todas están sumando. Entonces, mire, acá en esta compuerta, como es la suma booleana, representa la OR, entonces acá vamos a tener AA más B, ¿cierto? Más B negado por C negado. ¿Listo? Y ahora, mire que acá vamos a tener todo el producto completo, porque ya se está sumando con la parte de abajo. Entonces vamos a tener ABC más AC por B negado más C negado. ¿Cierto? ¿Listo? Más o menos. Sí, profe, más o menos, hágale que hay que seguirle dando. Esto más claro, profe, sí, me Entonces, gracias. Arriba no le faltó la C, después de AC negado, perdón, en AC. ¿Me faltó qué? En la primer comportador, profe. La primer compuerta OR, acá. La salida, Arriba, la salida arriba. de la primer compuerta. La salida, Ahí no es eso. AC. AC. Sí, acá, es AC. Ese, mira. No, AC. pero en la No, salida, sí. profe. En la salida de la OR. Claro que sí, Listo, claro que listo, sí. no. Ahí faltó esa letra. Muchachos, ¿hacemos el otro o ya están cansados? Yo creo que tenemos tiempo de hacer otro. Bueno, hasta aquí. Ver a comer. Usted lo hace. Sí, profe, tenemos clase. Se los debo de tarea. Ah, sí, entonces. déjelo. Debe tarea, pero más bien. Hágale, pues. Déjelo. Hágale. Simplificarlo y graficarlo. Exacto, simplificar y graficar. Entonces es este. Y eso que en las diapositivas quedan más puntos. Listo, para que ustedes hagan. Entonces acá está este. A, ¿cierto? Por B más A por C, ¿cierto? Todo negado. Más AA por B. Miren, un momentico. Por B por C. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que aplicar primero, muchachos? Morgan. Tienen que aplicar Morgan y comenzar a hacer toda la simplificación. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, hágale, profe. muchachos. Hágale y me cuenta cómo les dio. Sí les dio. Esto parece una D. Esto es una B. Entonces, me cuentan, muchachos, me cuentan en la próxima si les dio. Muchachos, nos falta solo un tema, ¿cierto? Nos falta solo un temita para completar el tema del examen, ¿cierto? Que va- Una pregunta, ¿ese es Cuéntame. negado o solo? ¿Qué, ¿Está qué negado? qué me dices? En el ejercicio, esa sí está negada. la ¿Cuál última. C? Esta C. Está Sí. sin negar, sin negar. Listo. Listo. Gracias. Muchachos, nos queda faltando un tema, ¿cierto? Que son los mapas de Carnot. Los mapas de Carnot simplemente son una forma de hacer simplificaciones de circuitos también, ¿cierto? De utilizar un esquemático como gráfico para hacer simplificaciones. Hay veces es más fácil de hacer simplificaciones con los mapas de Carnot, pero tiene una limitación, que solo se aplica hasta 4 variables. Para aplicar un mapa de Carnot para 5 variables es un poquito difícil, y para más adelante pues es casi que imposible, ¿cierto? Entonces se utiliza mucho para cuando tenemos 3 y 4 variables. Precisamente en la próxima clase vamos a estudiar los mapas de Carnot de 3 y de 4 variables, que son para eso que están diseñados los mapas de Carnot. Entonces ese es el último tema que nos falta, ¿cierto? Para llegar ya a todo el tema que vamos a hacer examen, ¿cierto? Simplificación con mapas de Carnot. Listo. Y hasta ahí llegaría lo que es el examen. Entonces con eso terminamos la clase próxima. Listo. El próximo viernes hacemos toda esa parte de los mapas de Carnot para ya tener pues toda esta parte lista. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud? Yo creo que no. Bueno, muchachos, entonces ya que se quisieron ir bien temprano, que tengan una buena noche, muchachos. Entonces nos vemos el miércoles en el laboratorio, los que están en el laboratorio. Profe, Cuéntame. Listo, pues, que estés muy bien. ¿cuándo lo sube? ¿Qué me dijiste? Al video. El video voy a tratar de subirlo mañana. Por tardar mañana lo subo, ¿listo? Gracias. Dale. Y si no me recordás, ve, subir el video. Sí. Es que yo soy, a veces soy muy... Lo hay recuerdo, veces- pues. Me recuerda ahí en el chat, profe, subí el video que lo necesitamos. ¿Listo? Bueno, pues. Muchísimas gracias. Dale, pues, que estén muy bien, Gracias, profe, que muchachos. estés muy bien. Dale, pues. Gracias, feliz noche. Buenas noches, lo mismo. luego, feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.